a continuación. Pocas veces se publican proyectos en donde se dan a conocer las primeras, productos de investigación y que después puede ir cambiando, ¿no? Entonces es interesante ver cómo también pasan por todas las etapas de investigación y construcción este tipo de artistas, ¿no? Hay una última, acotación que quisiera hacer, ¿no? En general, este tipo de libro hace un conjunto de recopilación de obras cuyo interés tiene que ver con el público y con el entorno, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, el texto de la doctora Ana María Sánchez utiliza grabaciones de público que están en la red, el público en ese sentido para cuando hacen la tarea de auxilio en la parte norte de la Ciudad de México, y utiliza ese tipo de material para generar su obra, ¿no? Luego hay un par de análisis de videos de artistas que también están interesados en el entorno de desastre natural, por ejemplo, que hay registros de un lugar en Palestina, otro lugar en fin. Y luego hay también un par de tanto Gemma Argüello como Paz Sastre, que tengo aquí a mi derecha, hacen análisis con respecto a todo lo que sucede de forma creativa dentro de la red, de la parte social, ¿no? Y amplía más la doctora Sastre sobre los fenómenos que suceden dentro de la red, que sabemos que son interesantísimos, ¿no? Bueno, quisiera ahorita, para ya no seguir hablando, tener una conversación, primero que nos expliquen dos de los autores el proceso de sus capítulos de manera más amplia, y después pues podemos tener una conversación con ustedes y nosotros mismos podemos seguir complementando la información que se van a encontrar en el libro, ¿no? Bueno, entonces le paso primero la palabra a la doctora Paz Sastre Domínguez, que como comentaba desde el principio es una de las investigadoras, la primera investigadora de hecho contratada dentro de la UAM, es filósofa, es comunicóloga, teórica y profesora, la primera profesora de la UAM. Entonces, es histórica. No sé si eso es bueno, pero pues buenos días a todos. ¿Me oyen bien? ¿Con micro, sin micro? No sé. Pues nada, contarles un poco lo que ha sido mi aportación al libro, con un capítulo que se titula Radical versus Software, la transformación web de la democracia, donde se empieza situando pues, todas las prácticas plataformas web que seguramente conocen. No sé si alguno de ustedes conoce Fondeadora, ¿no? Una plataforma de financiamiento colectivo mexicana. Uber, los taxis, sí lo conocen. ¿Qué más? Airbnb, ¿lo conocen? Los departamentos, ¿cuántas plataformas de este tipo más o menos conocen? Igual las de taxis están muy extendidas ahora, ¿no? Easy Taxi también es muy... Yaxi creo que también se está usando mucho. Entonces, por un lado, este nuevo tipo de servicios, bienes y servicios que se ofrecen a través de apps y plataformas web, donde en realidad los usuarios de estas plataformas pues ponen todo a excepción de la plataforma y el marco jurídico, ¿no? Si en Uber pones el taxi o eres conductor o eres cliente, pero bueno, se recrea como toda esta dinámica social del transporte de taxis
en una plataforma y son los usuarios los que dan vida a los sitios, ¿no? Una especie de Facebook, pero para gestionar bienes y servicios materiales, no solo información personal. Y por un lado están estos sitios y por otro lado no sé cuántas plataformas conozcan, por ejemplo, de gobierno abierto, que hay muchas plataformas de gobierno abierto mexicanas que han surgido, digamos, desde la sociedad civil, aunque también el actual gobierno de Peña Nieto está haciendo un esfuerzo enorme por adaptarse a estas nuevas corrientes donde los nuevos medios, internet, los teléfonos inteligentes, las apps, están sirviendo, o en teoría, ¿no? Están intentando ser utilizadas para aumentar la participación ciudadana en los procesos políticos. Entonces, conocen una plataforma que se llama Artulay, que es mexicana, ¿no? Gobierno Fácil, ¿sí les suena? Que también es mexicana. Pides Innovación, ¿les suena? No. Para que vean, bueno, que en realidad de lo que vengo a hablar es una corriente emergente, porque aunque parece que todo es muy interesante y para los que investigamos estas cosas da la impresión de que están muy presentes en el mundo contemporáneo, pues bueno, esto es un ejemplo de cómo este tipo de plataformas, por un lado, que ofrecen nuevas formas de participación en política, en ciencia, en educación, en cultura, en industria, incluso con el Open Design, y al mismo tiempo estas nuevas plataformas de economía colaborativa que ofrecen acceso a bienes y servicios materiales también de manera participativa, pues todavía son tendencias emergentes. De esto más o menos viene a hablar el capítulo, pero situando esta nueva oferta institucional que todavía no se concreta realmente como nuevas instituciones con presencia pública notable, pero bueno, yo creo que la tendencia está ahí y va a ir en aumento. En pocos años seguramente estas nuevas formas institucionales emergentes van a tener mucho más presencia pública con el tiempo. Lo que hace el texto es situarlas al interior de la sociedad de la información como un desarrollo más de la burocracia, de la historia de la burocracia, porque la sociedad de la información a veces parece una idea muy abstracta, uno no sabe muy bien qué quieren decir con esto de la sociedad de la información. ¿Ustedes tienen claro de qué va eso de la sociedad de la información? ¿Tienen una noción en mente sobre qué pueda significar? ¿No? ¿Sí? ¿No? Bueno, en realidad, inicialmente es una idea que se acuña para hablar de sociedades donde la economía del país empieza a estar basada, o bueno, una parte importante de la economía del país comienza a basarse en negocios, empresas, servicios que tienen que ver con la gestión de información. Ejemplos de esos negocios a día de hoy, bueno, todos estamos muy familiarizados, insisto, con estas plataformas web como las redes sociales. Facebook sería un ejemplo de negocio de la sociedad de la información, pero a mí me interesaba más que hablar de solamente estar pensando en la actualidad, pues ver cómo estas prácticas muy contemporáneas pueden ser rastreadas, ¿no? Mirando hacia atrás y observando qué relación tiene la burocracia, el surgimiento de la burocracia. El surgimiento de la burocracia, no el surgimiento de la burocracia, sino cómo las burocracias de los estados modernos están vinculadas con el desarrollo tecnológico y que ambas corrientes de las sociedades modernizadas están muy vinculadas entre sí. Y eso es lo que viene a plantear el texto, porque cada vez que hay un nuevo desarrollo tecnológico hay cosas que se salen fuera de control, como cuando se empezaron a comercializar los primeros coches había muchos accidentes, pero no había seguro de coche. Entonces, se generaban tantos beneficios como problemas. Este es un ejemplo absurdo de cómo la burocracia va surgiendo al compás de las nuevas tecnologías. Los trenes han sido un ejemplo histórico de cómo se va gestando una sociedad de la información con el surgimiento de nuevas tecnologías como el tren. Ustedes imaginan que antes de los trenes, por ejemplo, no existía un horario nacional, la gente no se regía por el mismo horario, simplemente el tiempo no estaba sistematizado a escala nacional, internacional y global, como ahora, que todos nuestros relojes se sincronizan. Se sincronizan al mismo tiempo en todos los países, seguimos un mismo sistema horario a nivel internacional, y eso es un producto
del desarrollo burocrático del 19, de la revolución industrial del 19. Entonces, bueno, por aquí creo que terminaría para dar paso a la presentación de mi compañero Hugo y bueno, espero que les haya resultado bastante interesante como para intentar leer algo del libro. En fin, para que vean cómo Facebook tiene mucho que ver con prácticas burocráticas del siglo XIX, aunque no lo parezca. Airbnb, Uber y todas estas plataformas también, así como Act2Lay, Pides Innovación, Gobierno Fácil, que son propuestas muy interesantes que me encantaría pudieran revisar saliendo de aquí, ¿no? Bueno, le vamos a dar la palabra a Hugo Solís, que es la más reciente adquisición de la UAM Lerma. De hecho, acaba de ganar su concurso. Estamos todos muy contentos de que ahora Hugo esté con nosotros. Nos lo robamos del TEC de Monterrey y ahora está en la UAM. Y bueno, el contraste es bonito porque de alguna manera, digamos, presentando, como les comentaba, que es como un reflejo de todo lo que, un poquito de lo que sucede o de las relaciones que hay entre nosotros y de los intereses. Hay, por ejemplo, un artículo de unos franceses, en fin, ¿no? Que tienen vinculación con la misma universidad, ¿no? De hecho, el doctor César Martínez, que está aquí en la UAM Azcapotzalco, hemos estado ya como generando cosas juntos. Bueno, y Hugo es un artista sonoro, es un doctor en nuevos medios. ¿Cómo se llama tu? Arte experimental. Es un arte digital. Y él bueno, es un artista en toda la extensión de la palabra, pero muchos de sus intereses se han enfocado a la parte sonora, y esa es una de las cosas que nos hablará el día de hoy, además de lo que escribió en su capítulo, ¿no? Entonces, cedo la palabra al doctor Hugo Solís. Aquí está. Bueno, gracias. Bueno, antes que nada, yo estaba feliz oyendo tu clase. La verdad es que la cortaste muy pronto porque yo quería seguir oyendo del tema. Y la verdad también creo que es muy importante porque una de las cosas que unifican al libro creo que tiene que ver con todas estas temáticas en donde la cultura digital de alguna manera está descrito de un nivel teórico en unos capítulos, está descrito de una manera más práctica en otros capítulos, están ejemplos de obras en otros capítulos, pero este pensamiento de la información creo que está en todos ellos. Creo que, por ejemplo, el capítulo de Tiseli, que a mí me encantó leerlo, pues tiene que ver con lo que Paz describe, pero desde una perspectiva que ya no sé si es arte, porque la frontera entre arte y experiencias colaborativas y sociedad y cosas que ayudan a las comunidades empieza a quedar completamente difuminada, y eso creo que es lo que uno podría estar recopilando en varios de los fragmentos del libro. Entonces sí, sería padrísimo que más allá de que estén aquí, pues que lean el libro, porque es esa visión, no es solo la parte de las aplicaciones de beneficio social o como Uber o como empresarial, digamos, ¿no? También está toda la parte creativa individual que se puede hacer con estos trabajos, y en ese sentido a mí me gustaría hablar de un proyecto que se estuvo trabajando durante 2 años, que se llama el proyecto Delta 1657-9900. Los números corresponden a la latitud y la latitud y, bueno, la ubicación geográfica de donde está ubicada esta pieza. Y esta pieza está ubicada en el municipio de Copala, en Guerrero, en una playa que no sé cuántos conozcan, que se llama Playa Ventura. Es una playa que está cerca de Copala, que está a 123 kilómetros al sur desde Acapulco. Por razones completamente personales, yo iba con frecuencia a ese lugar, empecé a entablar una relación con el espacio, con ese lugar, ¿no? Tan es así que acabamos teniendo un espacio ahí para poder hacer este proyecto. Y luego también con apoyo con Aculta y demás se logró obtener beneficios para hacer una instalación sonora
que al final de la historia se convirtió, bueno, también lo van a poder ver en el capítulo del libro, pero cuando ya uno lo platica desde como una cosa terminada, es muy sencillo explicar la pieza, ¿no? Digo, bueno, pues es un escuchador que tiene estas propiedades. Pero a lo mejor una de las cosas más atractivas que se dan en estos procesos, pues fue todo el desarrollo de experimentación y de búsqueda y de ver cómo era la mejor manera de sacarle provecho a este espacio. Entonces se pensaron muchas versiones. Me gusta mucho trabajar con los alumnos, entonces también se hacían ejercicios con los alumnos, se hacían discusiones, se hacían comentarios, a ver, bueno, qué opinan de esta idea, no, voy, ¿por qué no así? Es un proceso muy agradable. Finalmente se decide que se hace un escuchador de manera análoga a como son los miradores. Seguramente han ido a un montonal de miradores, ¿no? Incluso de aquí a Acapulco, también el mirador que está en el puente grandote, ¿cómo se llama el puente? Ahí hay un río muy importante y ahí hay un mirador, ¿no? Bueno, han estado en miradores, pero tampoco hay muchos lugares que sean escuchadores, ¿no? La idea de escuchar al mar era poéticamente muy atractiva. Al mismo tiempo, una de las imágenes poéticas que detona la pieza tiene que ver con que en ese lugar hay un delta, y por eso se llama delta. Hay un río que desemboca en el mar, pero no constantemente. En la época de lluvias empieza a subir el lago hasta que de repente se desborda y ya se junta con el mar. Y este proceso dura como 2 meses, pasa la época de lluvias y vuelve a vaciarse la laguna y se repite el proceso. Y la idea entonces es completamente romántica, la idea al final, porque era esta idea de un agua dulce que está tratando de llegar al mar, está tratando de llegar al agua salada, y conforme pasan los meses se acerca poco a poco hasta que finalmente pues llega el clímax de encontrarse agua dulce con agua salada, ¿no? Y me gustaba la imagen, y naturalmente el ir y ver cómo se hace el proceso natural era muy atractivo. Entonces eso detona la poética de la pieza, y bueno, pues cómo vamos a hacerle. Y ya viene la parte de construcción, la parte práctica, ¿no? Es una torre, podrán ver las fotografías, podrán ver una página que se llama Sonoridad Delta en una página web. Si se meten verán en qué consiste el proyecto. Es una torre, es un escuchador que tiene forma de parábola, y se le dio esa forma un poquito más bien para que se escuchara el mar con unas propiedades acústicas muy peculiares. No sé si han ido, por ejemplo, al Museo Universum del Papalote o a cualquier museo de ciencia que tienen estas parábolas en donde los niños se paran de un lugar y después se paran en otro lugar, y entonces hablan bien bajito y sin embargo se oye a 50 metros de distancia, ¿no? Bueno, es porque son parábolas. Y esa idea de que se amplificara el mar de manera natural atrás de la persona que se siente en esta especie de esfera que está enfrente a 20 metros del mar, pues era muy poética, ¿no? Bueno, más bien era acústicamente muy interesante. Se decidió esa forma, y al mismo tiempo, así como el agua dulce y el agua salada están trabajando juntas, la intención también fue, y ahí entra toda la parte tecnológica y de desarrollo tecnológico, fue que con una serie de componentes electrónicos y sensores se miden informaciones del entorno ambiental. Se mide, por ejemplo, la presión, que de hecho con las mediciones de presión se puede predecir un poco el clima, no solamente con las temperaturas, sino influye mucho la presión, con la luminosidad, con la velocidad del viento, con la dirección del viento. Y toda esa información que se recopila y se convierte en valores digitales, una computadora las está analizando, y con esos datos se están produciendo unos sonidos que generan un mar virtual, un mar que no existe, que suena más o menos como mar, pero es un mar que cuando los valores de viento son muy altos, pues es un mar más agresivo, por ejemplo, ¿no? Y se hace un diálogo, adentro de esta esfera se hace un diálogo entre el mar real que tú estás escuchando, como ya expliqué por la amplificación de la parábola, y un mar virtual que es producto hay unas bocinas adentro de la esfera, pero que es un mar producto de estos materiales del clima. Entonces,
Y para terminar, no para terminar la plática, sino para terminar la explicación de cómo es el proyecto, este proyecto está hecho en una comunidad que es bastante, bueno, que es rural, ¿no? Es una comunidad de pescadores, tiene una sección, bueno, tiene un atractivo turístico, pero al final no es masivo, es un pueblo de 2000 habitantes o menos. Y lo que se hace es que se invita a la comunidad a participar en este proyecto. Inicialmente se quería invitar a los jóvenes de la ciudad, a los jóvenes del poblado, para que se involucraran en el proyecto, para que trabajaran en el proyecto, para que estuvieran en el proyecto. Se hicieron talleres de electrónica para que algunas de las partes que se iban a hacer de la pieza las hicieran ellos, y con grata sorpresa, digamos, o bueno, me gusta ya verlo como una grata sorpresa cuando se hace la convocatoria, como se hace en temporada de verano, toda la comunidad se va a trabajar en el turismo y pues no llegan jóvenes, pero llegan muchos niños, ¿no? Y entonces tiene que cambiar la dinámica de los talleres, pero al mismo tiempo se hace un diálogo muy bonito porque a través de los niños se hace más una relación con las familias y se hace entonces una publicidad natural en el espacio, y toda la gente ya empieza a ver ese lugar como un lugar en donde pueden llevar a los turistas, y un lugar que es peculiar, pero en el cual pueden ir muchas personas a ver algo distinto, ¿no? También había un faro muy cerca. Esto está relacionado entonces también un poco como un faro, pero es un faro que no, bueno, tiene cierta similitud con ese concepto de una torre alta donde tienes que subir, pero aquí lo que se transmite es sonido. Y bueno, esa es la idea del proyecto. Como les digo, pueden ir a una página que se llama Sonoridad Delta y ver más detalles del proyecto, videos de construcción y demás. Pero enmarcado dentro del contexto del libro, a mí me gusta mucho porque tiene ciertas relaciones con trabajos similares, por ejemplo con el trabajo de Momo, de Saldívar, que es toda esta cuestión de la cosecha de energía, por ejemplo, ¿no? Tiselli, que también trabaja en comunidades rurales. Entonces yo creo que si leen todos los capítulos se van a dar como una idea muy interesante de lo que está pasando ahorita en el arte, como ya dije, en la frontera de qué es el arte, y también sobre todo cómo podemos apropiarnos de tecnologías desde distintas perspectivas. Es decir, la mayor parte del desarrollo tecnológico tiene fines prácticos muy evidentes, pero también existe toda esta vertiente en donde la tecnología se puede usar para este tipo de proyectos creativos que son al final pura poesía, digo material, pero no tienen un fin pragmático y son muy valiosos también, ¿no? Eso es lo que yo diría de aquí. ¿Vale? Otros, bueno, como ya había comentado muy acertadamente Hugo, que también hay como comentaba al principio, muchos de los artistas siempre están como muy interesados en ver qué es lo que pasa en el mundo y trabajar con las comunidades que tienen cerca. Y lo que es muy interesante, como decía Hugo, es que darnos cuenta que, por ejemplo, Eugenio Tiselli, que trabaja en comunidades en Tanzania, pues muchas veces podemos darnos cuenta que los problemas son los mismos, ¿no? Hay muchos problemas sociales que están ahí bailando, ¿no? En las comunidades que tienen pues escasos recursos, como puede ser, bueno, hablan algunas comunidades en Palestina, están la misma Luz María Sánchez, las problemáticas que ya conocemos que están en el norte, ¿no? De Tamaulipas. Eugenio Tiselli vino, bueno, de hecho vino Antonia Abad hace como 3 años a la UAM Azcapotzalco, y Eugenio Tiselli es un artista programador que trabajaron por primera vez, fueron los primeros que utilizaron teléfonos celulares para generar procesos creativos. Estuvo aquí y ahora Eugenio desde hace ya mucho tiempo utiliza ya desarrolla su actividad artística de manera independiente y se fue digamos también a distintas partes del mundo. De hecho anda por allá
generando procesos creativos, ¿no? Hay dos también capítulos, uno de ellos fue el que yo escribí, pero hay dos capítulos que tienen que ver un poco con lenguaje más, digamos, técnico y que utiliza, digamos, la parte, los conceptos científicos para como pretexto para hablar de las obras, ¿no? Uno es de Manuel Rocha, que es un artista sonoro bastante reconocido, que también tiene una página electrónica, por si quieren, les interesa, una página electrónica bastante interesante, porque no nada más habla de su trabajo, sino hay toda una historia, un archivo sonoro interesante para quien les interese, además de ver la página de Hugo Solís, que también es muy interesante verla. Y Manuel Rocha, por ejemplo, utiliza lo que es la entropía. La entropía es como, digamos, de alguna manera la capacidad de entre más caótico sea el asunto, ¿no? Existe más o menos entropía. Y utiliza ese tipo de conceptos para hablar de sus obras sonoras, digamos, metafóricamente hablando, ¿no? Esto viene de una parte de investigación teórica que hizo cuando hizo su tesis de doctorado, que se queja y no se queja porque dice que para hacer su tesis de doctorado lo obligaron a hacer una tesis teórica, pero yo creo que fue de alguna manera una fortuna, porque en realidad hace una reflexión también con su propia obra, ¿no? Y el modelo que hago yo está basado en un modelo que está propuesto por Peter Gallison, en donde él lo utiliza como pretexto para hablar sobre cuando dos, digamos, lenguajes científicos distintos tienen que unirse para formar uno solo, ¿no? Y él le llama la trading zone a ese, es un historiador de la ciencia que está en Harvard, y yo utilizo ese modelo para colocar al artista en la zona de intercambio, a la que le llaman zona de intercambio, en donde digo, bueno, también el artista de alguna manera para generar su proceso creativo tiene que lidiar con la parte artística y con la parte tecnológica. Él está en medio como coordinador para generar el producto final, que como dice es un producto tecnológico de alguna manera inútil en el sentido práctico de la palabra, ¿no? Es un producto poético, es un producto que tiene otros objetivos distintos, ¿no? Y bueno, no sé si Paz quiera terminar diciendo algo más del libro, y si quieren podemos abrir, si quieren si tienen alguna pregunta alguno de ustedes. Bueno, no, por mi parte nada más, bueno, repetir lo que ha dicho Hugo, que de alguna manera el libro pues es una muestra de la actividad, sí, frenética actividad que está aconteciendo en el arte electrónico y arte digital de nuestros días, y que va más allá estrictamente del ámbito artístico para conectarse con lo social, con lo científico, con lo político, con la economía. Y bueno, que espero que eso les resulte suficientemente sugerente como para leer al menos uno o dos capítulos de este libro colectivo. Pueden entrar a la página de la UAM Lerma y hasta nuestros directorios, y ahí están nuestros correos electrónicos para también quien quiera y tenga la curiosidad de contactarse con alguno de los autores, pues lo pueden hacer perfectamente, ¿no? Sí, bueno, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Casa de Libros Abiertos.